En el 2012 también estuve allí, porque en aquel momento tenía el privilegio de servir de asesor de la ahora portavoz de la mayoría, Charlie Hernández, y en aquel momento portavoz de la minoría en la Comisión de los Jurídicos. Y recuerdo como ahora, en la presentación de lo que iba a ser ese gran código penal, a los entonces presidentes de las comisiones, la ahora juez honorable Lisa Fernández y el ahora también juez el distingo, el licenciado José Emilio González. Y recuerdo que también estaba allí, que en paz descanse, la profesora Olga Elena Resumí, la única jurista que participó del proceso de redacción del Código del 2012. Y recuerdo como ahora, cuando la pregunta de los participantes, la profesora Olga Elena Resumí, que es una persona reconocidísima en el derecho penal, y vuelvo y recalco que fue una persona en la Escuela de Derecho, fue profesora del portavoz de la mayoría, Charlie Hernández. No tuve el privilegio de coger clases con ella, sí lo tuve con el profesor Ernesto Chiesa. Y la palabra exacta de la única jurista que participó del Código Penal del 2012 fue: a mí me llamaron para organizar estos artículos que yo tenía. Mi participación en este código se limita a organizar esto, recuerdo la palabra como ahora, esto que ellos hicieron. Ahí está. Y si usted le pregunta a alguien quién es el padre, la madre de ese código penal del 2012, todo el mundo lo va a negar. Y hablando de los hijos de los hijos, qué pena que esa criatura no tenga ni padre ni madre. Quizás el único que lo entienda, o la única que lo entienda, está en una sala como premio de consolación por la derrota electoral. Y eso es lo que hicimos versus lo que pudimos hacer. Pudimos haber sido tan demagogos y tan irrazonables como aquellos que legislaron un código en el 2012, diciéndole al pueblo que con eso se resolucionaban los problemas más apremiantes del país. Pero optamos por hacer lo correcto, enmendar el código y hacerlo funcionar. Los turnos que me han antecedido han atacado a la oposición, han dicho que fue un capricho de los que estaban en el 2004, han hablado de delitos que no están incluidos en el proyecto final, han hablado de la marihuana, que está en la ley de sustancias controladas, que no está en el Código Penal, y han llegado hasta citar y decir que la Biblia debería ser el organismo rector. Y yo creo que nosotros todos, yo estudié toda la vida en un colegio católico, soy creyente y sé separar lo que son mis creencias de lo que es un Estado y de lo que es un gobierno secular. Y yo les voy a decir algo. Los argumentos que tenemos para discutir esta medida tienen que ser argumentos legales, tienen que ser argumentos sociales, no pueden ser argumentos bíblicos. Yo les voy a decir por qué. Porque si aplicamos la Biblia literalmente a aquellos que la estudiamos, pues la compañera María Pilar Charbonnier no podría ser representante. Porque en el libro 1 de Timoteo 2:12 dice que las mujeres deben mantenerse calladas, que no tienen derecho al espacio público ni ser maestras de obra. Yo no creo eso. Yo no creo en eso. Y yo no creo en eso. Y también en otro fragmento se dicen unas cosas que simple y sencillamente no podemos aplicar de manera literal.
el vicio, ¿verdad? Y por el vicio, un día se metió en su casa, se llevó un crimen, para ir al negocio aquí y empeñarlo. Lo conocemos, está mal, claro que está mal, claro que está mal, es un delito. Pero ¿usted cree que a esa persona debe ser sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 18 años? No, compañero, vamos entonces a darte los elementos del delito cuando dice: si el delito de escalamiento descrito en el artículo 194 se comete en cualquiera de las siguientes circunstancias. La primera, edificio ocupado. El 95% de los escalamientos son agravados. ¿Por qué? Porque ocurren en edificios ocupados. Así que el ejemplo del crimen, no es porque cuenta cuenta el crimen, es porque es un edificio ocupado. Ustedes en su sano juicio creen que es razonable que una persona en esa circunstancia va a quedar 18 años en la cárcel como término fijo. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Es un criminal. Mira para allá. Así se expresa la compañera. Es un criminal. Muy bien. Muy bien. Y en ahí, ustedes no creen que los elementos de ese ejemplo que le brindaron varían de caso a caso. Por supuesto que sí. Y por eso la importancia de la discreción judicial que tanto hemos mencionado. Que el compañero Meléndez hablaba de que un caso en Aguadilla se resuelve de una forma distinta en San Juan. Pues compañero, no todos los casos son iguales y las particularidades del caso en Aguadilla puedan llevar a un juez, dentro del marco discrecional que se le brinda, a emitir una sentencia de determinados años que los elementos del caso de San Juan no tienen. Así que yo creo que tenemos que romper ya de una vez por todas con el mito de que penas más altas son un disuasivo para la conducta delictiva. Pero es que no se queda ahí. Pero en ese tema, la demagogia del Partido Nuevo Progresista es aún mayor. Porque mientras dicen que son manos duras contra el crimen y tienen un código penal del 2012 que hasta por robar un crimen de la casa del vecino te den 18 años, porque son criminales, como dice la compañera. 15 de enero del 2010, titular del Nuevo Día: nueva ley acorta las sentencias de miles de recursos. Miles de presos podían beneficiarse de una nueva ley que les permita reducir sus sentencias de cárcel, sostuvo ayer el secretario de Corrección y Rehabilitación, Carlos Molina. El funcionario dijo favorecer el estatuto porque promueve la rehabilitación. Más de 2.000 confinados se beneficiarían. Yo escucho ahorita a los compañeros decir que con esta enmienda hay personas que salen a la libre comunidad. Yo quiero corregir a los compañeros que eso es falso. Que con ninguno de estos cambios significan personas que están cumpliendo pena van a salir a la cárcel, van a salir a la libre comunidad inmediatamente. Lo que sí es cierto es que con las bonificaciones que aprobó la delegación de minoría ahora, entonces mayoría en el 2010, sobre 2.000 confinados se beneficiarían. La ley 208 de la autoridad del presidente senatorial, Tomás Rivera Chávez, la última vez que lo verifiqué, era miembro del Partido Progresista, aumenta las bonificaciones por estudio y trabajo. Yo no entiendo. Y eso, para los compañeros que me escuchan, para las personas que nos visitan, se llama demagogia. Porque ante ustedes le están diciendo una cosa, pero tan pronto ustedes salgan por ahí, hacen completamente otra. Ante ustedes le están diciendo que ellos son manos duras contra el crimen, pero esta es la misma legislatura y esa es la misma delegación de minoría que votó a favor de una ley de bonificaciones que dejó fuera de la cárcel a sobre 2.000 confinados. ¿Y usted sabe qué? Yo no critico que hayan evaluado ese tipo de medidas, porque yo creo en la rehabilitación y podemos incluirla. Lo que yo critico es la inconsistencia en su discurso y, naturalmente, la hipocresía con la cual se conduce. Señor presidente y demás compañeros de cuerpo, yo quisiera finalizar trayendo para efectos del récord una discusión y yo creo que un debate saludable que tuve con algunas de las personas que nos visitan en la tarde de hoy. Me los encontré en los pasillos del Capitolio
y me preguntaron por unas cosas muy puntuales, muy puntuales. Me preguntaron, ¿y cómo es eso del incesto? ¿Cómo es que se va a dejar eso? Lo del incesto, primero que todo, se corrigió la posible confusión que pudo haber y definitivamente, luego de que el compañero Quiquito Meléndez en su propio turno reconociera la particularidad de lo que se estaba buscando cambiar. Luego preguntan, bueno, representante, qué bueno que eso se dio. Y eso del bestialismo. Yo le digo, compañera, el bestialismo está prohibido en una ley especial que habla del bienestar y la protección de los animales. Y en el derecho penal hay una cosa que se llama el principio de la especialidad, en donde si hay una ley especial, va por encima de la ley general. Y habiendo una ley especial que atiende el delito del bestialismo, donde las penas son igual o mayor que aquellas que están en el Código Penal, bueno, no tiene ningún tipo de sentido que permanezca en el Código Penal cuando hay una ley especial que lo atiende con igual o mayor rigurosidad. Así que lo que le dijeron a ustedes que iban a legalizar el bestialismo, pues quizás estaban cometiendo un acto con el mismo delito y del mismo. También se hablaba del tema del adulterio, tema que ha sido atendido en las preocupaciones de algunos compañeros. En el proyecto se muy informado, pero que tengo que decirle algo. La última vez que se procesó a alguien por el delito de adulterio, 1931. Si usted quiere ver la definición de letra muerta, vea lo que es el delito del adulterio. Pero yo voy a decir algo, y con esto termino. Las preocupaciones que han traído han sido atendidas, algunas de ellas son producto de la desinformación de aquellos que, ante la incapacidad de convencer, apuestan a confundir y le perturban la paz a ciudadanos y a ciudadanas que tienen preocupaciones legítimas sobre lo que aquí se aprueba.